de duplicar eso. Y nosotros somos mensajeros en sus diferentes niveles de estos mensajes. Pero aquí estamos. Now let me change my mind and give you the full presentation to Dr. Douglas Golenbock. Le damos un aplauso. And Dr. Kenneth Rock. Both of them, they are member faculty of the School of Medicine in UMass, University of Massachusetts. And they have an MOU, que quiere decir un acuerdo de entendimiento entre nuestra institución y ellos. Oh my God, Dot, that is the number 11 workshop. So we are advancing. Maybe we will start in the number 50. Bueno, Doc, este es el taller número 11. Y yo le digo a Doc que nos estamos avanzando para que quizás lleguemos a 50 talleres. Porque yo quiero decirle algo en español que ellos no se van a enterar. Aunque el profesor Douglas habla varios idiomas. Y es que ellos vienen con una misión de educar, de investigar y de ponernos al día todos nosotros, sin cobrar, pagándose ellos su pasaje y su estadía, y teniendo solamente la motivación que le da a todo el que llega aquí, que la amistad, el Caribe con sus playas que a veces no disfrutan, y yo creo que lo hemos conquistado, y por eso ambos son profesores de esta universidad y de la Escuela de Medicina. Entonces ellos estuvieron casi al venir cuando vino la pandemia, y ahí entonces tuvieron como hemos hecho la mayoría. Pero yo no conozco otro caso en esta universidad, que yo soy matrícula 76, algunos de sus padres probablemente estudiaron conmigo, que vinieran aquí sin pedir nada, nada más dando. Y eso es un lema que nosotros tenemos en la universidad, que todo aquel que tenga algo que enseñar o aprender será bienvenido. Entonces, en el caso de ellos vienen a enseñarnos, sobre todo en un área que es la inmunología y la infectología. Ambos, I seen both of you, they are graduated from the School of Medicine in 1978 and in 1980. All right? I'm accurate with this date. Ambos se graduaron de la Escuela de Medicina en el 1980, el doctor Golenbock, y Kenneth Rock se graduó en el 1978. Después de ahí, entonces hicieron su especialidad, uno en enfermedades infecciosas y en otro en patología. Y miren qué combinación de tantas investigaciones que han hecho en esa misma área. La preocupación del doctor Kenneth Rock es saber todos los componentes, all the components that they are between produce the disease and before to go into the cell. Cómo se puede tener y detectar todos los componentes que producen las enfermedades con ese enfoque inmunólogo, en inmunología y en infectología, a través de la patología. Vean qué interesante. Y el profesor Golenbock, que es una autoridad internacional en muchas enfermedades, continuamente investigando, lo ha hecho a ellos hacer una muy buena combinación. Y se llegaron a conocer, you know each other in UMass, en la Universidad de Massachusetts. Ahí fue que se conocieron, entonces, con los grupos de investigación. Y eso le va a pasar a ustedes. Ustedes van a conocer en un momento un compañero, como lo he conocido yo ya con, a veces uno no quiere decir que son 35 años, pero son 35 años. Y más de graduado en esta universidad. Y por eso yo le pongo mucho valor a esto. Entonces presten atención, disfruten, porque esto hay que disfrutarlo. Al que le gusta la medicina lo disfruta. Yo sé que, please hang out the people that speak English in this hall, que entienden el inglés en este salón. Ok. Bueno, yo lo estimulo de que por favor se preocupen en ese idioma, porque todo lo que está escrito, la mayoría, aún siendo de otro país, está en el idioma inglés.
y entonces ustedes tienen que motivarse. Entonces aquí no va a haber traducción, pero yo estoy seguro que la nueva generación lo que lee se le queda. Pero en el caso del doctor Golenbock, que él es cuatrilingüe, habla portugués, español, inglés, cibaeño, ¿cuál más? Él va a hablar en perfecto español. Así que no quise leerle su hoja de vida porque creo que hay mensajes más valiosos. Yo sé que van a seguir entrando algunos estudiantes, más los que están conectados. Le damos las gracias a los técnicos que siempre nos ayudan a que esto esté al día. Y ellos son muy interactivos. Quiere decir que cualquier pregunta, usted levanta la mano y lo interrumpe sin ningún problema. Cualquier duda. Porque yo creo que esto hay que aprovecharlo. Y sin más preámbulo, el doctor Kenneth Rock, que va a hablar de algo que hoy le estamos dando valor precisamente en COVID-19, que es la inflammation, ¿verdad? Cuando aprendimos que no era el pulmón, que era multicéntrico, y que qué significa la inflamación, cómo se produce la inflamación. Eso yo creo que es muy importante, así que espero que aprendan mucho. And again, thank you so much. We really appreciate your presence here. Dr. Rock. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo hablo solamente un poquito de español. Entonces, yo necesito hablar en inglés. Disculpe. So, I'm going to talk to you today about the process of inflammation. And this is something that all of you are very familiar with because everyone in this room has experienced inflammation. It's a very common condition. And it's very important medically. This is something that patients have symptoms that will cause them to come see you, go to the doctor to see you to treat it. And the consequences of inflammation are both beneficial to the body and also underlie the pathogenesis of many diseases. So as doctors, it is important for you to understand the basic underlying mechanisms, and that's what we're going to cover. And it's very important medically, as I was But while infection is very important, it's not the only thing. That can form in the body cause disease, like the disease of gout, where crystals form in the joints. It's very painful. Autoimmune diseases, and many others. So again, this is very common in medicine and something you will see a lot of. Now, the signs and symptoms of inflammation are first described back almost 3,000 years ago by a Roman by the name of Cornelius Celsus in the 1st century AD. And he described these 4 symptoms, which again, all of you have experienced. So if you think of that slide of a pimple, okay, it's hot, it's red, it's swollen, and it causes pain. And those are the 4 classic signs and symptoms of inflammation. Now, the Romans, when they described this, it was, a visual of what's going on. But in terms of understanding the mechanisms, this required several thousand years before one could really understand it. And as with many things in science, it required a technological advance. And that technological advance was the development of a microscope.
And this allowed one to magnify and see what was actually going on with cells and tissues. Now this slide shows one of the problems that confronted scientists when they were first using microscopes, which is that you need, if you're going to look at something under the microscope, light has to go through it. Otherwise, you can't see it. And so, for example, you couldn't look at a woolly mammoth, which is what this is, under the microscope because no light goes through. And it took many years for instrumentation to be developed where you could make very thin tissue sections, like we now do in the laboratory, to be able to see what's going on. And so that led early microscopists to have to look for tissues. If they wanted to examine a tissue, they had to look for ones that light would go through. See? And so there were 3 scientists over time that did similar experiments. The one that I'm going to show you was done by Julius Cohnheim back in the late 1800s. And this is actually a drawing from his scientific work. And so what this is a frog, and this is the frog's tongue. It's very thin, and so light will pass through that. And so he could look at that under the microscope. And so he did this in a living frog. Frog is alive, which was very useful for studying inflammation because inflammation is a process that's very dynamic, right? It's harder to see in a tissue section than it is in a living tissue. And so what we're going to look at here is a little video of what he would have seen. Okay, obviously the video is more modern, but this is what he would have seen. And so this is in a living tissue, and what you can see here is the structure that goes from the top to the bottom and branches here is an arteriole, okay, a small artery. And what's shown here is an electrode, which is going to cause a shock and some tissue damage, right? And we said damage is one of the things that will cause inflammation. So I'm going to show you this video, and in the beginning, a very short beginning, you'll see what normal blood flow looks like, and then the electrode's going to discharge, and we'll watch to see what happens in the tissue. Okay, normal blood flow. The electrode discharges. And look at the blood flow. Very rapidly, you can see that this is increasing. The vessels are becoming wider, more blood is going through them. So this is vasodilation. Okay, very rapid response. And what this is going to do is to bring much more blood flow into the site of the damaged tissue or the inflamed tissue. Now, another thing that Cohnheim saw, which I'm going to show you in this video here, is what happens to the white cells, the leukocytes. And to orient you, this is a venule shown here, going across the slide here. So blood will be coming through this. And you can see these cells here that are not red. So those are white cells. These are leukocytes. And ordinarily, the leukocytes are just pushed along in the blood, right? They just go through. But in the site of inflammation, this changes. So let's see what that looks like. So you can see here that the leukocytes have begun interacting with the vessel wall. They're rolling, and then some of them actually stop. They arrest at the wall. And what they do then, as is shown here, is they'll undergo a change of shape and begin to squeeze between the endothelial cells, the lining of the vessel, and get out into the tissue. And you can actually see one here that's already out into the tissue. Okay. So, this leads us to what the definition of inflammation is. Inflammation is a response to injury or infection in vascularized tissue in which fluid, and I'll show you a bit more of this in a video, fluid will leak out into the tissue, and
leukocytes, white cells, will also come into the tissue. So why is this going on? What's the purpose of the inflammatory response? So this is a little cartoon of blood vessels. Let's say this is a venule, or to start with an artery. So many of your defenses are present in the blood, right? So things like antibodies and complement, these soluble proteins, which are important. And of course, your leukocytes, the white cells, T cells, B cells, neutrophils, macrophage, monocytes are there. So when you vasodilate, there's a lot more defenses that will be brought into that site of the tissue where there's a problem. And then, based on what we saw in the video, these defenses will get delivered into the tissue, which is where the problem is, right? And those defenses will then attempt to destroy or at least wall off the problem, whether that's a bacteria or some site of injury. And if it's successful, then what you need to do is to rebuild the tissue back to normal. And so it will remove the dead cells, the casualties, and it will stimulate repair of the tissue. And so if all goes well, the tissue goes back to normal. So, based on those mechanisms that we just saw, let's think about how these contribute to the signs and symptoms of inflammation, the four that I talked about: heat, redness, swelling, and pain. So, the redness and heat are easy to understand. So, your skin, which is below core body temperature, if you vasodilate and bring a lot more blood in, it's going to look red because there are many more red cells, erythrocytes there, and it's going to feel warmer. So how does vasodilation work? And here I'm going to ask you a question. So for those of you that have had some histology, do you remember what the difference structurally is between an artery and a vein? So the artery has some different components than a vein. Does anybody remember? Muscle. Perfetto. Okay. So to prove this to you, I'm going to show you a little video of a normal arterial. Right? So an artery goes into an arterial that then goes into the capillary bed. And so this is the artery, and this is going to be normal conditions. So you can see the blood flow, and then you can see that the vessel is squeezing, becoming narrow, and then it's going to relax, and more blood comes in. And so you can see this is a muscular organ, right? And that muscle can contract, and when it contracts, it narrows the lumen, and less blood goes through. If it relaxes, it's like opening the faucet and letting more water through. So this kind of contraction and relaxation is actually normal in our vessels, but it never completely relaxes under normal conditions. So it's always squeezed some. And what happens in inflammation is that mediators are generated from the leukocytes that act on the local vessels, so they come out and act on the arterioles and cause the muscle to relax further. And that opens the faucet more, which leads to our redness and heat. Okay? ¿Entiendes? Okay. What about swelling? So, I'm going to show you a little experiment here that actually will allow you to visualize what's happening. So, let's see. So here's the human, here's the rat. This is an anesthetized rat, so it's sleeping. And what you're going to see here is that the scientist is going to inject intravenously into the rat
a blue dye, and that blue dye will bind to one of the major serum proteins, which is serum albumin. And so it turns the major protein in the blood blue, which will make the blood look blue. Okay, so let's see what happens. So here he's doing the intravenous injection, which is into a vein in the tail. So the blood turns blue. And the rat's back has been shaved. We're going to take a little filter paper here, dipped in a mediator, histamine, and just place that on the back. And some of that mediator will diffuse through the skin. And on the other side, they've just put some saline, okay, which will also diffuse in. So the rat is sleeping, dreaming of cheese. And then sometime later, we can remove the filter paper, and you can see where the histamine was deposited, the skin has turned blue. On the other side, it's still pink. And so the histamine has caused, it's an inflammatory mediator, and as we'll see in a minute, what that will cause are the veins to become leaky. And that allows the protein-rich fluid to come into the tissue. Now you can tell that that's occurred because the tissue is turned blue, right? And the blue is bound to the serum protein. So the serum protein's getting out. And if there's more fluid, it's going to swell. So that's the basis of the swelling. So let's talk in a little more detail how the swelling, how this fluid leakage occurs. So the principal mechanism in inflammation, or the principal mechanisms, are there two things that happen. One is the vasodilation. This opening of the faucet puts much more pressure on the vessels. So think about if you have a hose connected to a faucet and you open it up, that hose expands, right? That's the fluid pressure pushing against the wall. And so if you have any holes in that hose, more water is going to spurt out, right? So we have more hydrostatic pressure. And the second thing that happens is the venules, in response to the inflammatory mediators like histamine, which we just saw in the video, but there are many other mediators, platelet activating factors, leukotrienes, bradykinin, substance P. What these do are to act on the lining cells of the venule, the endothelial cells, which normally touch one another and make a very tight connection, which keeps protein-rich fluid from leaking out. So the hose is very intact. But in response to these mediators, it causes the endothelial cells to contract, right? They contract and they pull apart from one another. And that then creates gaps that allows the protein-rich fluid to come out. Okay. Now, again, why is this happening? Why is it important? And you have to come back to think about what the response is trying to do. And what it's trying to do is to send the body's defenses to a site where there's a problem, infection, injury, etc. Because in that protein-rich fluid, some of the proteins are antibodies and the complement proteins, and there are others. And so this is delivering those soluble defenses. So let's just summarize this. Key points here is that inflammation is a response of vascularized tissue to injury and infection, right? It's affecting the vessels, so that's where it's going to be occurring. One of the first things that happens is the vasodilation that increases blood flow, causing redness and heat, and also more pressure in the vessel. That increased pressure and gaps that occur in the endothelium allow fluid to leak, causing swelling. And what this is doing is delivering the soluble innate defenses.
and adaptive complement and antibodies. Okay, so your soluble defenses are only part of your immune system, right? We have more than just antibodies. We have a number of different kinds of white cells that can contribute. And so the second thing that we saw in the video is that cells enter the site of inflammation. And so how do they know that that's where they're supposed to go, right? And how do they do it? Because normally they're just traveling in the blood. Okay, so if we're in a tissue and some nasty thing happens, some enemy, a bacteria, etc., in all of your tissues, you have a small number of leukocytes. So there are tissue macrophages, right, that are present. And they will recognize that there's a problem and actually start to attack it. But you don't have very many of these cells. And so they're really not sufficient to provide protection. But what they'll do, like this soldier here, is they're going to get on the telefono and they're going to call for help. And the way that they do that is by sending out signals which are pro-inflammatory cytokines. So these are cytokines that induce inflammation. And the three most important ones are tumor necrosis factor, or TNF, interleukin-1, and interleukin-6. These are very highly inflammatory mediators. Okay. So, the body calls for help. It wants more leukocytes at that site. That's where the battle is going to be. So, where are the leukocytes? Well, we've already said they're in the blood. And I want you to think a little about how is this going to work. And so I got a little video here that's just a cartoon of, oops, of the vessel. I may have a little video. Well, I guess I don't. Oh, yes I do. Okay. So here we are inside a blood vessel, and the point of showing this is to think about these cells are being pushed along at very high pressure. And so if these are going by a site of inflammation, we have to have some mechanism to stop them there and allow them to leave the vessel to get to the battlefield. Okay? So how does that work? So in the video that we looked at a site of inflammation, right, what you saw is that the leukocytes, which here I've colored in blue, begin to leave the flow of blood cells. And what you're going to see
actually occurs, this is going to be a little video of a leukocyte tip that's going to have some mediator in it. This is actually serum or clotted blood, which generates some mediators. And we're going to see what the leukocyte. Okay, and so we've got the cells going from the blood, slowing down, stopping, crawling through the vessels, and then once they're in the tissue, they can smell where they need to go and move there. So key points: inflammatory mediators are generated at the site of the problem. Those will activate endothelium to express the adhesion molecules, selectins, and integrins. The adhesion molecules and chemokines that are made attract and arrest the leukocytes at the site of infection. The leukocytes then migrate into the tissue and follow the gradients of chemoattractants to the site of the problem. Okay, so great. We've got the leukocytes right where we want them. There's a problem in the body, they've got to take care of it. So how do they do that? What do they do? And so we'll talk about that if this is a bacterial infection or cell debris. And so one of the important leukocytes are macrophages. Neutrophils would also do this. So anybody know what macrophage means? It's from the Greek. Macro, big. So this is, and phage is eater. So this is a big eater. And so what it's going to do is eat the bacteria or cell debris or whatever is there. Now this is a process that we call phagocytosis. And in order for a leukocyte to eat something, it's like all of us, you got to hold on to it first, right, before you can put it in your mouth. And so this is the, a little diagram of the surface of a phagocyte or a macrophage or neutrophil. So if there's a bacteria, it's going to have to grab onto it. And it can often do that with most bacteria. They're sticky enough that it can hold on to it. But there's un problema. There are some bacteria that have evolved mechanisms to try to avoid this. And one of those, and I'm going to show this for a human pathogen, a bacteria, Streptococcus Pneumoniae, is a bacteria that makes a polysaccharide, a sugar coating around it, and that sugar coating is very slippery, okay? And that makes it very hard for a leukocyte to get enough of a hold to be able to eat it. So let's take a look at this. Okay, so you can see here, these are the bacteria. There's a little capsule around them, and this leukocyte smells them. It's moving towards them, but it can't hold on to them. So it's going to turn around in a minute. I think, okay, here's, you can see it's found it, but it can't hold on to it. And it's because this bacteria is very slippery. Okay, it's going to turn around and try to do this again. And other ones are coming in. So this is one of the reasons that bacteria like Streptococcus pneumoniae is a human pathogen. Because if you can evade the body's defenses, then you're more capable of continuing to do whatever you're going to do. So in this situation, for these kinds of pathogens, the body can do something called opsonization. That comes from a Greek word which means to make things more appetizing, to make you more want to eat them. And the way that that works is that the bacteria can become coated with defense molecules. So if the patient has antibody against the bacteria, that will bind.
complement can get activated either from the bacteria directly or from the antibody. And so it gets coated with these host proteins. And the leukocytes have receptors that can bind those proteins. And so the opsonization is actually putting handles, little molecular handles, onto the bacteria that makes it easier for the leukocyte to grab it. And so that's why if you have a patient that doesn't have antibody, and there are patients that lack antibodies genetically, they can't make them, they're much more at risk for these sort of infections. Okay. Now, once the leukocyte has grabbed the bacteria sufficiently well, it will start to eat it. And so it will, here's the bacteria, and it will begin to flow its membrane around the bacteria, bring it in, and it will bring it into what becomes a vesicle, right? The membrane goes in, pinches off, you get a vesicle, and that vesicle is called a phagosome. Okay, so let's actually take a look at this. So what we're going to see are some leukocytes that are being incubated with yeast particles, yeast cell walls. Okay, so we'll see this. So it sniffs, this is the yeast here. It sniffs it, it's able to grab it. It begins to flow its membrane around and bring this inside the cell. Here's a very hungry leukocyte. Okay. Now, here are two yeast particles with a chicken leukocyte. The chicken leukocytes have very large granules in them, which is why this is being shown here, because it's easier to visualize. So what I want you to look at are these granules that are coming up against the phagosome that's forming, and you're going to see what happens in a minute. You can see one just exploded there. Another one exploded there. And so these granules, which contain antimicrobial molecules, are directed to these vacuoles, the phagosomes, that will have the bacteria or yeast in it, and then fuse and deliver its contents right against the bad guy, against the bacteria. And that will lead to this third phase, which is the killing of what the leukocyte has made. And so you have granules, you have proteolytic vesicles that will fuse, and when they fuse, they deliver their contents. You saw them in the little video fusing even before the vacuole is completely made, and that is one of the mechanisms that can lead to killing. Okay? Now, those mechanisms are good, but there's a second set of defenses that the leukocyte has, which is a killing mechanism that's dependent on oxygen. And this is very important. So in the membrane of the phagosome is an enzyme called NADPH oxidase that's capable of taking oxygen in the body and converting it to oxygen radicals. So these are very chemically reactive molecules that can damage proteins and lipids and carbohydrates. And so this is a very potent killing mechanism. This can also create hydrogen peroxide, which is a very good antiseptic. You can buy it in the pharmacy, right? And people used to use this to clean wounds. And it can also combine with halides like chlorine to form. So we have the oxygen radicals, and this can also form this molecule here, which is hypochlorite. Does anybody recognize what that molecule is? You have it in your, many of you have it in your house.
Okay. Bleach, right? Again, a very effective antimicrobial. So, to convince you that this actually occurs, I'm going to show you a little video where neutrophils, so one of the leukocytes, is going to eat a yeast particle, so it's going to start to form a phagosome. And we are going to take that leukocyte and put into the media that it's growing in a blue dye called nitro-blue tetrazolium. This is actually done in some clinical laboratories. And so it is blue, but if there are oxygen radicals around, it will turn red. And so we can actually visualize the production of this. So let me put it on the video. So this is the yeast particle, this is the leukocyte starting to engulf it. And you can see very early on here, red is developing. Oxygen radicals are being produced, and these are attacking the particle there. And so you're going to have these highly damaging chemical molecules directed against what the neutrophil or macrophage has eaten, and this is a very potent killing mechanism. Now, we know this is important because there are rare children that lack the NADPH oxidase to make oxygen radicals. And so they have the other killing mechanisms, but they can't do this. And so if you think about how is that child going to present, right? And what they're going to present with are multiple infections, particularly with organisms that are a little harder to kill, so you need the stronger killing mechanism. And so, you know, this is something, again, that illustrates how important these mechanisms are for normal health. Okay, so let's just summarize this. The phagocytes will ingest dying cells, debris, and microbes. When they do that, their lysosomes and granules will fuse with the phagosomes, which will deliver these antimicrobial molecules. And then the reactive oxygen species are also generated in the phagosomal membrane and damage the microbes. Okay, so these processes are all important for host defense. We get bacteria in our body all of the time. Every time you go to the dentista, right, and they're digging around, you have some bacteria in your bloodstream, you have a cut, etc. And most of us are healthy, right? And it's because these things occur. So that's all good, but inflammation, you pay a price for inflammation. You know, if you bring the army into the city, it tears up the roads, and, you know, etc. So these same mechanisms we've talked about can cause tissue damage, because what happens in the site of the war is these mediators just don't go against the bacteria, they get released. And so the oxygen radicals, these antimicrobial molecules, the proteases can damage the normal tissue. And they do damage the normal tissue. Now, if you have a life-threatening infection, that's a small price to pay, right? Because you survive and you got some tissue damage. But if the inflammation becomes chronic, then you get more and more tissue damage. And so if that's in the lung, you may get pulmonary fibrosis. If it's in your liver, you may get cirrhosis. You might think of somebody that has had bad acne, pimples on the face, and they get scarring, right, from this chronic. So, you know, this is the downside. So, how is it that the leukocytes, when they go to the battleground, can actually know who the bad guy is, right? So you want them attacking more of the bad guys than the good guys. And the way that they do this is they have sets of receptors that can recognize various kinds of microbes.
And there are multiple of these. I'm just going to mention 3 of the important families. There are molecules called toll-like receptors. There's, depending on the species, 10 to 13 of these. There are nod-like receptors. There are about 20 of these. There are rig-like receptors. There's like 3 of these. I think the important thing for you to know is that there are these families of receptors that the leukocytes use to recognize microbes. Now, if we look at this list and you add it up, there are 30 or so receptors. If you think about how many microbes there are huge numbers. So how can the body protect itself with only 30 receptors or what have you? And I don't know how well this will work, but I have a little video here, compliments of Budweiser, which is an American beer company, as to how this works. It's in English, I'm sorry, but let's see if this will work. What are you doing? Should we pick him up? He has Bud Light. He has an axe. But he has Bud Light. And an axe. I'm sure there's a reason for it. Hey, buddy. What's with the axe? It's a bottle opener. Hop in. Refreshingly smooth Bud Light. Always worth it. Look, here's Bud Light. And a chainsaw. Okay, I don't know how many of you understood that, but in that video you can think of the woman as being an innate, an immune cell, right? She sees somebody carrying an axe or a chainsaw and that looks dangerous. And you can think of the guy as just being a guy, right? That's what, so, okay. So how does the immune system see all the bad guys with 20 or so, 30 receptors? It's using an older, less sophisticated system. It's looking for common features of somebody that's going to be bad. If you're carrying an axe, you don't want them in your car, right? So, and so it turns out, as I'm sure you know, that the surface of a bacteria is very different than a mammalian cell. It makes all kinds of chemical compounds that mammalian cells don't. So there's a cell wall. Gram-negatives have lipopolysaccharide, endotoxin, a medically important molecule. So you can imagine that although there are huge numbers of different kinds of gram-negative bacteria, that if you designed a receptor that could see the lipopolysaccharide, with one receptor you could see the vast majority of gram-negative bacteria. Even though they're different from one another, they have this common component. And there is a toll-like receptor that can see lipopolysaccharide. It happens to be toll-like receptor 4. There are other receptors that can see, for example, the lipoteichoic acid. And so by developing receptors that are expressed on leukocytes that can see the foreign features, the common foreign features, the axe, the chainsaw of various bacteria, this allows the immune system to say, that's a bad guy, and it will trigger these responses. Okay. I think I will end here. I'd be happy to answer any questions. And Douglas, you're ready? Okay. Good. Well, thank you very much for your attention. I apologize for my lack of Spanish. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, esto es muy básico, pero también nos pone a pensar, en el caso de COVID y otras enfermedades más, lo que nosotros podemos entender por lo básico, que muchas veces nos hace tener esa respuesta compleja que a veces nos olvidamos.
Entonces yo voy a solicitarle que ambos estudiantes que están aquí pasen adelante y le van a entregar el certificado de docente y facilitador al doctor Kenneth. Kenneth, going to the front of the table. Kenneth, go to the middle of for the picture. Déjame yo colarme aquí. Lo escogimos dentro de la equidad y el género, pero también por el COVID, no aglomerarlo a todos. Fíjense, los tópicos de la patología en la infectología son muy amplios. Ahora ustedes se van a deleitar con algo que no hemos olvidado, que es la malaria, que como ustedes saben es una enfermedad endémica en la República Dominicana. Para ponerle el ejemplo de que en el año 2020, Doc, nosotros tuvimos cerca de, en la semana 52, nosotros estamos en la semana 49, 50, en la semana epidemiológica, tuvimos alrededor de casi 820 casos en el 2020. Aún con el COVID, aún con todo lo que era ir a un centro asistencial, y va muy ligado a un producto muy importante para el país, que es el turismo, donde se han visto una gran cantidad de casos. Sin embargo, fíjense que más del 80% de esos 900 casos diagnosticados aún con las dificultades del 2020 con pandemia, fueron en el área de Santo Domingo. Porque ustedes saben bien que nosotros tenemos, bueno, el área urbana como es esta, pero también tenemos mucha área periurbana con comunidades con dificultades. Así que ustedes van a tener ya, diríamos, de manera más detallada esa enfermedad, que es una enfermedad hemoinfecciosa por un plasmodium, que son 4 tipos, y vamos a ver cuáles, como él falsificaron el que hemos tenido últimamente, y en un periodo fue el Vivax en la República Dominicana. Ahí tenemos que ver con muchos temas, así que adelante al doctor Golenbock. Bienvenido. Okay. Parece que no tengo que hacer la charla porque William ya ha dado la charla. Mire, yo no hablo español perfectamente, como él dice, pero voy a tratar de leer los slides en español por ustedes. Yo sé que hay personas aquí que hablan inglés mucho mejor que yo hablo español, y entonces si hay preguntas, tal vez ellos puedan ayudarme, por favor, especialmente los puertorriqueños que están aquí en la escuela. Ok, voy a hablar de malaria, y aquí es un paciente con malaria. Él está esperando una clínica abrir en Porto Velho, Brasil, donde yo hago investigaciones de malaria. Entonces la carga de malaria es bien grande, es uno de los principales causas de muerte, enfermedad en niños,
más niños mueren de malaria que cualquier otra infección. Y niños y mujeres embarazadas tienen un riesgo muy alto de morir de malaria. Pensamos que, creo que tengo los números en la próxima slide. Son más o menos 6 tipos de Plasmodium que causa el síndrome de malaria. Solamente 2 son importantes. Los 2 son Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, aquí. Y los 2 existen aquí en la República Dominicana. Hay más falciparum aquí en la República Dominicana que vivax. En Brasil, donde hago investigaciones, hay mucho más vivax que falciparum. En India y África hay algunos casos cada año de Plasmodium ovale. Es muy parecido a Plasmodium vivax y hay muy poco Plasmodium malaria. Ok, este mapa muestra dónde hay los casos. Claro por este mapa que la mayoría de los casos están en África, 94%, en África subsahariana, ¿es correcto? Y en 2016 pensamos que era como más que 400,000 personas que murieron de malaria, 70% en niños africanos menos que 5 años. Entonces realmente es una enfermedad de los niños y mujeres embarazadas. Ok, este slide está en inglés, lo siento, pero no es, todos aquí saben que malaria tiene un vector que se llama Anopheles. En el caso de Plasmodium falciparum, Plasmodium gambiae es el más importante. En América del Sur tenemos otros tipos de Anopheles, pero casi todos los mosquitos que transmiten malaria son Anopheles. Ok. El control de los mosquitos es vital para controlar la malaria. Y controlamos los mosquitos con insecticidas, con reds. Y ahora estamos usando mosquitos que están modificados genéticamente. Y eso es como una nueva idea para controlar la malaria. Y vamos a ver si funciona. Yo creo que pronto, en los próximos 5 años. Eso es un ciclo de vida de parásito de la malaria. Empieza con una pica de la mosquito, inyección de los sporozoides que van al hígado y una fase del sangre sin sexualidad, y últimamente hay trofozoides, gametozoides que están producidos, y ellos forman un embrión en el estómago del mosquito. Y es en la fase del sangre que tenemos lo que decimos es el paroxismo de la malaria. Eso es muy importante, el paroxismo. Eso es cuando una persona tiene la experiencia de fiebre, rascalosfríos, dolor de la cabeza, etcétera, etcétera. La persona es muy enfermo. Y eso es realmente el efecto de citocinas. Era el cientista famoso Camillo Golgi, que era un italiano, y él tenía una hipótesis que cuando los eritrocitos, ¿cuál es la palabra? Ruptura, y eso es, hay una toxina de malaria
que causa todos los síntomas. Y por eso mi laboratorio estaba buscando toxinas de malaria por años y años. Parece que hay más que una toxina de malaria, no es uno, pero la idea es buena. Ok, los esporozoitos, sí, son la etapa infecciosa, son inyectados por un mosquito, parece como así, aquí, eso es un scanning electron micrograph de un sporozoite, y está cubierto con una proteína que se llama circumsporozoid protein, o CSP. Ustedes probablemente saben que hay una vacuna contra malaria ahora. Y esta vacuna es 100% CSP. Okay. Desafortunadamente, la vacuna no es muy buena. Pero vamos a empezar a usar la vacuna en África ahora. Los esporozoitos inveden el hígado, se forma un estadio, un esquizonte, en estadio hepática. Y puede ver en este diagrama que el sporozoide está caminando en el hígado y encuentra un macrófago. Okay. Y lo que pasa es que los esporozoitos inveden los macrófagos del hígado, y del macrófago entra una célula del hígado y cambia la célula una por una hasta que encuentra una célula que le gusta mucho. Yo no sé exactamente por qué un sporozoide para en una célula, pero es la verdad, eso es lo que se pasa, y cambia morfológicamente a una que se llama un schizont, y esta célula hepática liberar poquitos células lleno con merozoides, que se llaman merozoides, cada pedazo que tú puedes ver dentro de esta célula es un merozoide, y en el sangre los merozoides inveden los eritrocitos y comienzan la replicación asexual, es decir que no hay gametocitos en seres humanos. El paludismo agudo no complicado es típico. La mayoría de los casos no son graves y puede ocurrir a cualquier edad, en general entre 11 hasta 12 días después la infección por el mosquito. Y los pacientes presentan síntomas de infección específicos, como ya he dicho, fiebre, escalofríos, dolor de la cabeza, dolor de los músculos, etc. Como cualquier otro síndrome de una enfermedad infecciosa. Y el diagnóstico normalmente se hace con un frotis. Voy a mostrar un frotis en un segundo. El diagnóstico de malaria generalmente se realiza mediante microscopía óptica, ¿okay? Y este tipo de diagnóstico requiere un técnico calificado, se necesita mucha experiencia para hacerlo bien, pero es muy sensitivo, puede detectar 0.0001% de parasitemia con un técnico que es bueno, ¿ok? Si fuera mí, no sería posible, pero un buen técnico puede hacerlo, y necesita mucha paciencia si usa este diagnóstico, pero es el diagnóstico más usado en el mundo.
Ok, tenemos aquí un frotis grueso, aquí. Es mucho, es muy, disculpa, muy grueso porque hay mucha sangre. Entonces, más sensitivo porque hay mucha sangre, ¿no? Y aquí es un frotis fino y usamos los dos juntos porque el frotis fino para saber qué especie, si es Vivax o Falciparum de malaria, y frotis grueso es simplemente para sensitividad, ¿ok? Más sensitividad. Ahora tenemos nuevas pruebas rápido y por ejemplo aquí tenemos una foto de una prueba diagnóstico rápido que decimos RDT, Rapid Diagnostic Test en inglés, no sé cómo se dice eso en español, pero un gota de sangre, 15 minutos de espera como una prueba de COVID, por ejemplo, y tiene un diagnóstico. El único problema con un RDT es que son caros, ¿ok? Pero son muy sensitivos, casi igual a PCR, casi igual. Eso es increíble, ¿ok? Porque ustedes saben que, por ejemplo, la prueba de COVID rápido, antígena, no es como PCR, ¿ok? El tratamiento del paludismo no complicado es simple. La mayoría de las áreas endémicas tiene pautas de salud pública. Aquí yo no sé cuál es la pauta, pero es muy interesante que la única lugar en todo el mundo donde se puede tratar Plasmodium falciparum con cloroquina es la República Dominicana o Haití también, ¿ok? Y hay como 10,000 casos de malaria en Haití cada año. Solamente más o menos 1,000 aquí, pero 10,000 en Haití. Plasmodium vivax es sensible a la cloroquina en todas las partes del mundo. Con Plasmodium vivax hay una forma hepática crónica, que no voy a hablar mucho, pero se necesita otra medicina que se llama primaquina, después cloroquina. En África, un nuevo tipo de remedio son las artemisininas. Han mejorado radicalmente el tratamiento de la malaria. En como 2000 casi no era tratamiento de malaria por la resistencia contra cloroquina y otros remedios. Pero ahora es posible curar malaria casi todo el tiempo si empieza el tratamiento inmediatamente. Ok, niños. ¿Qué es la presentación clínica de niños? Los niños corren el mayor peligro de morir de malaria. Las características clínicas destacadas incluyen malestar general, fatiga, apatía gastrointestinal, tal vez diarrea, vómitos, náuseas. Fiebre es generalmente muy alta, como 40 o más. Deshidratación, es una palabra difícil para mí, deshidratación, dolor de la cabeza y síntomas respiratorios, especialmente tos, y si es grave, los niños falta aire. En regiones altamente endémicas, los niños suelen tener más probabilidades de tener paludismo grave que los adultos. Entonces, otra vez, eso es una enfermedad muy importante por niños. En regiones altamente endémicas, los niños mayores y los adultos normalmente tienen paludismo subclínico. Y voy a hablar un poquito de paludismo subclínico. El sistema inmunológico innato está suprimido en paludismo subclínico y probablemente es porque personas con malaria subclínico tienen un nivel alto
de la citosina que se llama IL-10. Es un citosina antiinflamatorio. Y siempre es cuando personas tienen malaria, IL-10 está bien alto. Es muy común este paludismo subclínica. Por ejemplo, tenemos un poquito de datos de África, de la ciudad de Kisumu. Es una ciudad en Kenia, el país Kenia, y era un estudio, muestras por el banco de sangre en Kisumu, más que 25% de las muestras en el banco de sangre en Kisumu son positivos por Plasmodium falciparum. Entonces, si alguien recibe una transfusión de sangre, por cualquier razón, se necesita tratamiento contra malaria. ¿Ya? Ok. Y aquí yo estoy tratando de mostrar que con años el nivel de malaria con síntomas, con más años, está bajando. Cuando una persona es un adulto, más o menos es más común tener una malaria sin muchos síntomas. Cuando una persona es joven, más o menos casi siempre tiene fiebre, rascalos fríos, etc. Esos son los hallazgos físicos de paludismo en niños: taquipnea, taquicardia, mala apariencia, palidez por la anemia hemolítica, hepatoesplenomegalia, ictericia, deshidratación, letargo, dificultad respiratoria. Aquí tenemos un joven con un vaso bien grande. Okay. Las complicaciones del Plasmodium falciparum pueden matar los niños. Paludismo cerebral es el más importante, y después anemia palúdica grave. Casi de las personas que mueren de malaria, casi todos mueren de paludismo cerebral o anemia severa. Okay. Hay síndromes de insuficiencia renal y edema pulmonar, colapso vascular, shock, muerte, y ya he hablado un poquito de paludismo placentario. Eso infelizmente aún es muy común en África. Ok. Una cosa muy importante para entender por qué malaria mata a seres humanos es que el parásito, cuando está dentro de un eritrocito y tiene un eritrocito infectado, muda el eritrocito, la membrana del eritrocito, induce un bulto. Y yo no sé si esta palabra es correcta. Mi diccionario de Google tenía muchos nombres por este, pero eso es un knob en inglés. Ustedes saben, un puerta tiene un knob, ok, es el mismo como así, y tú puedes verlo encima del eritrocito aquí, ok. Esos son knobs. Estos botones se adhieren a las células endoteliales de los capilares, y por eso causan todos los problemas de malaria. Eso se llama secuestro, y en esta micrografía puede ver esta idea. Los parásitos están secuestrados en venus, post-capillary veins. ¿Cómo se dice post-capillary veins? Capillaries post-venous. Ok. Aquí puede ver el knob. Ok. Está compuesto principalmente con una proteína
que se llama proteína 1 de la membrana de los eritrocitos de Plasmodium falciparum. Y decimos, eso es difícil para decir en inglés, PFMP1, ¿ok? Y eso es la proteína más importante de la patología de malaria. Ok, la malaria cerebral es la principal causa de muerte en los niños. Normalmente se define malaria cerebral como coma, parasitemia, sin evidencia de hipoglucemia, meningitis o estado posictal. ¿Okay? Eso es la definición normal. Pero no es una buena definición. Yo voy a mostrarle. Hay investigadores americanos y ingleses que trabajan en este país que se llama Malawi. Malawi está aquí en África, es un país muy pequeño, tiene mucho malaria, es bien pobre, como una persona allá mediana gana como $600 americanos por año. Aquí en la República Dominicana se gana 10 veces más, 11 veces más dinero por año que Malawi. Malawi es bien pobre, uno de los países más pobres del mundo. Y hay mucha malaria cerebral allá. Y en el pueblo que se llama Blantyre, hay un hospital donde se hacen investigaciones de malaria y tiene una escala de coma de Blantyre, muy similar que escala de coma que ustedes usan aquí por pacientes que tienen accidentes cerebrales, por ejemplo, Glasgow Coma Scale. ¿Ustedes conocen este? Ok. Eso es muy parecido. Ok. Y 0 es como muerto, 5 es normal, menos que 2 es más o menos es coma. Y paludismo cerebral, primeramente, hay un cambio en el estado mental y coma. La tasa de mortalidad es más o menos 25%, 20 a 25% de paludismo cerebral. Si una persona no recibe tratamiento durante paludismo cerebral, va a morir. No se puede vivir sin tratamiento. Y es fatal más o menos en 1 a 3 días. Si el niño vive más que 3 días, la recuperación es increíblemente rápida. Un día un niño puede estar en coma, el próximo día el niño está jugando, corriendo, etc. Más o menos la mayoría de las abnormalidades neurológicas son reversibles, ¿ok? Pero 10% tienen secuelas neurológicas y, como ya he dicho, 25% más o menos mueren. En Blantyre, los investigadores han hecho correlaciones clínico-patológicas de paludismo cerebral. Es un estudio, yo voy a mostrarle algo de un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine hace pocos años. Un estudio de autopsias de más o menos 200 niños que murieron de malaria. Se observaron 2 tipos de cambios en los niños que murieron. El primero se llama CM1. Hay CM1 y CM2. En CM1, secuestro de glóbulos rojos parasitados en el cerebro y no hay ninguna otra causa de muerte. Y eso es como es CM1. Puedes ver los parásitos en los glóbulos rojos secuestrado en los venules, ok, pero no hay más, ok.
El segundo tipo de malaria cerebral se llama CM2 y es claro que es peor que CM1. CM2 es el secuestro de glóbulos rojos y presencia de microtrombos cerebrales, hemorragias en anilo y pigmento extraeritrocito del paludismo y ninguna otra cosa de muerte, ¿ok? Eso es CM2. Aquí tenemos parásitos secuestrados, pero también tenemos lesiones hemorrágicas, ¿ok? Entonces, eso es el tipo clásico de paludismo cerebral. Hay algunas cosas que son muy importantes recordar. Primero, tenga en cuenta que los parásitos nunca se ven en el cerebro, ni en el LCR, ¿ok? El síndrome no es como cuando pensamos, por ejemplo, de meningitis y encefalitis, siempre hay bacteriosas al dentro del parénquima del cerebro. En malaria eso no pasa, ¿ok? No hay leucocitos en el parénquima cerebral. Y el CSF es casi normal, eso es la verdad. La glucosa es un poquito baja, ligero aumento un poquito de proteínas y la celularidad es normal. Es casi normal en malaria cerebral. ¿Qué pasa con los citocinas proinflamatorias? Es claro que TNF-A y interleuquina 1 beta, los citocinas más importantes por inflamación, son altos en malaria. Cuando un niño tiene paludismo cerebral, los niveles son 10 veces superiores a los observados en la malaria no complicados. Entonces, muy alto. Sin embargo, terapia contra los citocinas no hace nada, infelizmente. Hay algo que recordar, que hay faux cerebromalaria o faux malaria cerebral. Faux es una palabra francesa y eso es falso, yo creo, en portugués, en español. Entonces, faux cerebromalaria es un caso que satisface la definición de caso clínica de malaria cerebral. Un lámina positivo y no hay evidencia postictal de un estado postictal, etc. Hay otras cosas que causan coma en niños, como síndrome de Rey o malformación arteriovenosa rota, necrosis hepática, etc. Y aquí tenemos 3 fotos de faux malaria cerebral. Aproximadamente 30 y tal vez hasta 50% de los niños con paludismo cerebral se diagnostican incorrectamente. Okay. Más como 30% que 50%, pero la idea es importante porque artemisinins no hacen nada, por ejemplo, contra el neumococo o otros bacteriosos. Entonces, el diagnóstico correcto es muy importante en malaria cerebral. ¿Cómo podemos mejorar capacidades de diagnóstico en la malaria cerebral? Y parece que podemos usar los ojos. Ojos son muy importantes porque el ojo es una ventana al cerebro. Eso es un artículo o artículo, no recuerdo cuál es portugués y cuál es español, que es muy importante de secuestración neurovascular y cómo se puede usar la retinopatia de la malaria para diagnosticar mejor la malaria.
Aquí hay muchas características principales. La retinopatía palúdica, aquí en las fotos aquí. Primero, aquí en este cuadro aquí, tenemos vasos anaranjados, donde hay astericos aquí, hemorrágicas central blanco y blanqueamiento. Segundo, en B aquí, los investigadores hicieron angiografía con fluoresceína y usando ese técnico puede hacer un mapeo de no perfusión capilar, donde hay asterixes aquí, puede ver que no hay perfusión normal. Y blanqueamiento de retina. En C y D tenemos material intravascular naranja en vénulos grandes, aquí y aquí donde hay las flechas, pequeñas y postcapilares, esos son los asterixos aquí. Entonces podemos ver el cerebro en los ojos, ¿ok? Es muy importante porque el examen de retina puede identificar cambios específicos de paludismo cerebral. Es muy importante para hacer el diagnóstico ahora. Now, voy a terminar con una investigación más para explicar. Eso era un artículo, otra vez, en el New England Journal, de correlates, clinical pathological correlates of cerebral malaria, otra vez de Blantyre en Malawi, el mismo grupo. Y este grupo de científicos, no sé exactamente cómo era posible, pero ellos compraron una resonancia magnética y trajo esta resonancia magnética a Malawi. Tal vez la única en todo el país. Estoy seguro que es la única resonancia magnética en todo el país de Malawi. Y hicieron un RMI en admisión y 24 horas después. En un grupo de 168 niños, ¿ok? De este grupo de 168 niños, 143 eran sobrevividos y 25 murió. De este grupo que murió, 84% tenía en evidencia de aumento de volumen cerebral en la resonancia magnética inicial y murieron de paro respiratorio. 3 otros murieron sin segunda MRI y un murió de VIH. Ok, aquí tenemos una foto del artículo. Eso es normal, pero lo que ellos encontraron es que los niños con malaria cerebral tenían severamente aumentado volumen cerebral, severamente aumentado. Y voy a terminar con un caso de un niño de 41 meses, 3 días con fiebre y convulsiones, temperatura de 39.7 y presión de sangre de 92/62, eso es normal, pulso de 175, eso no es normal, frecuencia de respiración 56, Blantyre Coma Score, recuerda que eso es como Glasgow Coma Score de 1 no es muy bueno, y otras partes del examen físico era más o menos normal. Examen neurooftalmológico era muy abnormal. Un tono normal, pupilos iguales, redondos, reactivos, ligeras, sin ojos de muñecas, pero papiledema,
blancamiento y cambios en los vasos, como acabo de mostrar a ustedes. La parasitemia era increíblemente alto. Eso es 324,000 parásitos por microlitro o 324 millones de parásitos por ml. Imagina este número de parásitos. Un lactato que era alto. La cosa no era abnormal. Curso clínico, electroencefalografía estable y sin complicaciones, pero 29 horas después del ingreso, el niño tenía un paro respiratorio, reanimación fallida y era muerte. Y aquí son los images de resonancia magnética. Eso es día 1, parece más o menos normal, pero puede decir sin mucha explicación que después en día 2, 4 horas antes de morir, que era un aumentado del cerebro obvio aquí. Y por eso que el niño murió. Ok, conclusión. La malaria sigue siendo una de las principales causas de muerte infantil en el mundo en desarrollo, principalmente África. Okay, no hay mucha malaria en América del Sur o el Caribe. Principalmente debido al secuestro de eritrocitos infectados. Y mi propia hipótesis es que este genera citocinas. Y son las citocinas que causan el aumentado del cerebro. Diagnóstico tradicional, el paludismo con frotis positivo en el contexto de un estado mental alterado es inadecuado y dará lugar a un diagnóstico erróneo 30-50% de las veces. Y la muerte parece ser directamente atribuible al edema cerebral. Y voy a terminar aquí ahora porque casi estoy muerto de pensar en español tanto tiempo. Y muchísimas gracias para su atención. Bueno, como siempre, el doctor Douglas Golenbock nos trae una base muy importante en cada tema. Pero yo quiero, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, es el momento. No, más importante porque más común si muere. Okay. Uh-huh. Ok, eso es complicado. Ok. La vacuna, parece que la vacuna funciona. Son 4 inyecciones y parece que funciona más o menos por 3 hasta 6 meses. Un poquito como la vacuna contra COVID. Pero 3 a 6 meses y empieza de nuevo casos de malaria. Pero como la vacuna de COVID, después de la vacuna hay menos muertos. Y por eso la vacuna fue aprobada por Organización de Salud Mundial. Yo no estoy seguro que la vacuna vale la pena, ¿ok? Pero yo no he leído mucho de la vacuna, no es mi especialidad. ¿Alguien más? Hay que hablar muy alto.
no estoy seguro que entiendo la pregunta, pero clínicamente no hay diferencia, ¿ok? Eso es un diagnóstico que el agradecimiento a Doc y a Kenneth por su siempre asistencia, pero yo siempre le he dicho que nosotros estamos desaprovechando de ellos. Fíjense por qué. La investigación tiene que estar unido a un profesional de la salud sobre todo, porque donde usted investiga algo, lo demuestra y eso se usa para cambios y políticas de salud. Entonces, nosotros tenemos con el doctor Golenbock un plan para la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Pero para esto, que ustedes algunos se han involucrado, que son los llamados semilleros de investigación, que se tratan de docentes y estudiantes que importantizan ciertos temas y esos temas le van dando a ustedes no solamente una zapata de aprender a investigar, porque como hemos hecho la vida en términos de ser médicos nosotros tres, unidos a la investigación, fíjense que en el área donde ambos trabajan, es una área con una gran cantidad de pacientes dominicanos, que están en el área de Lawrence, Massachusetts, el mismo hospital, pero hay una gran debilidad en los planes de estudio que me parece que es una oportunidad para ustedes, que es en las ciencias básicas. Entonces la propuesta que nosotros le tenemos a la universidad, desde la facultad y con la ayuda de UMass, es poder hacer un semillero de investigación en ciencias básicas. Entonces a nosotros nos gustaría saber quiénes de ustedes estarían interesados, porque ya los nombres están registrados de los que vinieron en el día de hoy, pero sabemos que algunos ya están más avanzados, son de diferentes años de formación, y eso daría una oportunidad inclusive a algo también que nos veníamos en ofrecimiento. Entonces yo quisiera que el doctor Golenbock como que nos explicara en este momento de qué se trataría este tipo de semillero, que ustedes saben que es como multiplicar los conocimientos, docentes, estudiantes, porque esto es algo muy habitual en las escuelas de medicina, que ellos son docentes. Sobre todo, ¿en qué aspectos serían? That's a question for you. So you had definitely what will be the focus of the basic science project using the students and their interested. Sí. Aún no tenemos un plan específico qué enfermedad vamos a estudiar. Yo creo que como no hay un laboratorio básico que existe aún aquí en la universidad, o no hay mucho espacio laboratorio, estoy pensando de hacer investigaciones aquí de COVID, porque claro, es importante. COVID es importante en todo el mundo, pero por ustedes, COVID en la República Dominicana es la enfermedad más importante. Ahora, en la futura, cuando tenemos más experiencia haciendo investigaciones aquí, podemos estudiar otras enfermedades. Malaria sería difícil estudiar en la República Dominicana, porque 1000 pacientes tal vez parecen muchos, pero es muy poco. Es muy difícil hacer un estudio con solamente... ¿Cuántas personas viven en el país? ¿7 millones? ¿5, 6 millones? 10. Wow. Ok, 10 millones. 1000 casos. En los Estados Unidos tenemos 1700 casos por año de malaria. 99.99% son viajeros, personas viajando en otras partes del mundo. Y de vez en cuando tenemos un caso endémico, pero es muy raro. ¿La mayoría son en niños? No,
viajeros. La frontera de México es un lugar, probablemente hay más malaria que es. El diagnóstico es difícil con allá, porque hay problemas políticos con la frontera. Pero no hay mucho malaria allá. En África hay mucho. Y esperemos empezar investigaciones en África el año que viene, si la pandemia para. Espero que para. Bueno, pero aquí me gustaría hacer investigaciones de COVID. Si hay estudiantes que tienen interés, nosotros podemos encontrarnos por Zoom, vamos a decir 2 veces por mes. He prometido a William visitar el país 3-4 veces por año. Espero que durante los meses donde hay mucha nieve en los Estados Unidos yo puedo visitar ustedes. No me encanta mucho el nieve, pero yo creo que va a ser muy interesante hacer. Y tal vez alguien aquí va a ser un científico famoso un día y ganar el premio Nobel. ¿A quién le interesa la investigación? De los que están aquí de manera sincera. Como un plus de su especialización. Claro. Eso es muy importante porque ustedes, todos, para siempre, pueden hacer un grupo de WhatsApp con 2 doctores, que ponen un más, o algo así, y poder ir intercambiando documentación para ver los temas que se pueden hacer y que les puede a ustedes, ¿quiénes están en el internado? A ustedes sobre todo, ya quizás tienen su tema de investigación, pero los que vienen atrás les pueden servir el tema de investigación de su tesis de grado. Y además de eso, trabajos que siempre se hacen durante la carrera. Lo otro es que yo sé que siempre hay interés de rotar en los Estados Unidos. Y aunque la limitación del COVID-19 no ha llevado a detener todo, también hemos hablado de que si aparecen personas que tuvieran el interés de investigar y de rotar o de trabajar en los Estados Unidos, conociendo tanto al doctor Golenbock como jefe de la Unidad de Infectología e Inmunología y profesor de una escuela de Medicina, esto pudiera también facilitar el objetivo de algunos de ustedes. Pero esto es step by step, porque como hoy la virtualidad nos ha obligado a poder seguir muchos proyectos que no hay que estar presencial, la oferta que nos hace el doctor Douglas Golenbock es estar con nosotros en seguimiento con una reunión de 1 hora mensual, porque el viaja tiene, bueno, se ha limitado mucho eso. Y ahí nos vamos dando cuenta qué grupo va quedando. Porque aunque usted se gradúe de la UFU y está en una tesis, eso no quiere decir que usted también mantenga ese contacto. Y poder aprovechar lo que el acuerdo de ambas instituciones estableció y que por el COVID lo identificamos y ahora podemos volver de nuevo. Yo le ofrecí al doctor Golenbock de hacer una unidad de investigación solamente UFU y más, y que él la dirigiera con todo su tiempo de virtualidad y el tiempo, pero necesitamos que haya un grupo aquí de manera permanente. Son ustedes los que se interesen en esto. Entonces ustedes están de acuerdo con eso. Yo sé que el tiempo es ocupado para todos, yo también
Yo voy a pensar un proyecto. Yo necesito ayuda porque yo no soy dominicano, pero yo creo que sería importante empezar con algo que no es tan complicado, ¿ok? Porque ya hasta ahora no tenemos un laboratorio. Pero se puede. Se puede. Se puede hacer porque esa es la diferencia de quizá las escuelas de medicina en países con ciertas posibilidades que se acompañan de los laboratorios que se necesitan. ¿Alguien se interesa en la patología? Pues mire, usted tiene que hablar con ese señor de allá. Ustedes dos. Yo creo. You have two pathology students here. Y esos títulos a veces ustedes no lo ven. Yo tengo una idea, William. La próxima vez que estoy aquí, voy a encontrar estudiantes que tienen interés y podemos hablar. ¿Ok? Ok, entonces el primer paso fue este conversatorio. El segundo es abrir el WhatsApp con enfoque de investigación y vamos entonces con la misma vía que nos hemos comunicado para esta reunión con ustedes, también de manera presencial. Nosotros anunciar la próxima reunión con él como dentro de un mes y medio, porque estamos en diciembre, empezamos enero, y como la tercera semana de enero, entonces ya podemos tener esa reunión con la mente más clara después de los cerdos, la cerveza, los bailes, la mascarilla, la no aglomeración, bueno, todo eso que se ve. Entonces, muchísimas gracias para ambos. Vamos a darle un aplauso. Esperando que puedan venir, que puedan venir de nuevo, ya con un poquito más de control con el COVID y que esto sea una realidad porque todos nos podemos beneficiar. Muchísimas gracias a ustedes por venir hoy, por participar en estas conferencias y cuídense mucho y a los que no lo voy a ver, pues feliz Navidad, próspero Año Nuevo y muchos éxitos. Muchas gracias. And thank you so much and happy with the